Bienvenido a Brújula Libertaria, gente. ¿Cómo estamos, brujuleros? Tenemos una nueva ¿Todo estocada hoy. bien? ¿Cómo están, muchachos? Hoy en esta columna del doctor Matías Calero, La Estocada, vamos a empezar a dar estocadas con lo de Florete a estos personajes de la política de nuestro país que pretenden llegar a la presidencia. Vamos a tener posiblemente un ciclo de... Vamos a ir analizando cada uno de estos personajes, así que vayan siguiendo esto que va a estar muy entretenido. Y hoy empezamos con ese señor que vemos ahí de traje azul. Sí, Ojeda. Cuidado con lo que se trae este señor y sus ideas, que son muy innovadoras. Así que estoy siendo irónico, por supuesto. El doctor Matías Carrero aquí les va a aclarar estas ideas innovadoras. Este, Matías, te paso la posta. Gracias, Pablo. Bueno, muchachos, nuevamente gracias por la oportunidad. Sí, a ver, Ojeda es un personaje que irrumpe, digamos, en la política uruguaya y dentro del Partido Colorado, medio que ex nihilo, digamos, de la nada, y genera un revuelo importante en el Partido Colorado, un partido que, digamos, tiene una crisis de liderazgo y tiene, digamos, un estado de orfandad desde hace, por lo menos, quizás que podemos decir, desde el retiro de Bordaberry, cuando, bueno, después de la selección del 2014, se retira y después intenta volver en el 2019 con Talvi, y entre Sanguinetti y Talvi le hacen un vacío y le dicen, no, maestro, no competiste en las internas, no podés sacar una lista en el Senado. Talvi fue como una especie de renovación y de esperanza que duró bastante poco, y quedó el Partido Colorado después que Talvi tiene ese fugaz pasaje por la Cancillería, con digamos, un conflicto poco claro, se retira definitivamente de la política, deja huérfano, digamos, acéfalo ese espacio que había formado bajo el nombre de Ciudadanos, y el Partido Colorado entró en una crisis, que además de crisis electoral, es una crisis de liderazgo interna. Sanguinetti intentó más o menos comandar la cosa como podía, pero no había una figura que más o menos aglutinara, eh, digamos, al Partido Colorado. Eso se expresa en la propia particularidad o la naturaleza de las internas. Fíjense que en un partido con tan poco voto había demasiado cacique y poco indio, digamos. La cantidad de precandidatos era como, incluso Carolina H. se llegó a presentar, una candidata Zaida, no me acuerdo cuánto, en fin, el Partido Colorado tiene como esa tendencia a generar más precandidatos y después se terminan haciendo alianzas y más o menos se convergen, y bueno, y un poco el eje terminó siendo Ojeda, Robert Silva, que en principio parecería ser que había como una especie de división entre una lógica más progresista con Silva y con la entrada de Subía en el equipo de Ojeda, parecería ser que Ojeda estaba haciendo más énfasis en la seguridad pública, en un discurso un poco más de mano dura, que bueno, ahora se expresa con el apoyo de este candidato a el plebiscito de los allanamientos nocturnos, que ya, bueno, ya tocamos en una de las columnas. Pero quizás que no es tan conocida o tan, digamos, resonante la postura económica o la filosofía económica de Ojeda, que es socialdemocracia, punto. Químicamente pura, no hay nada de novedad, es el mismo discurso del vallismo, de la socialdemocracia, que puede ser compartido por la vertiente artiguista, por el astorismo en general, o por Vergara, por buena parte de la centroizquierda o de la izquierda, podríamos decir entre comillas más, republicana o adepta a algunas formalidades de la República Liberal, pero no se distingue, digamos, ahí hay una zona, una tierra de nadie, que es todo lo mismo, digamos, la centro-izquierda es. Entonces Ojeda se presenta como una innovación o como algo, una renovación con básicamente el mismo discurso de toda la vida del Uruguay, más Estado, redistribución y demás. Pero en este video que me gustaría tomarlo como disparador, Ojeda tiene una concepción del estado de bienestar que a mí me sirve para hacer algunas reflexiones, que es que
presenta como una especie de fatalismo, o sea, que el futuro de la clase, o del Uruguay, el futuro político del Uruguay es un estado de bienestar más moderno. Y esto me permite analizar una cuestión muy particular de esta concepción del estado de bienestar, que de alguna manera el estado de bienestar parece ser como una especie de máquina que tiene que redistribuir continuamente. Es decir, la redistribución por la redistribución misma, ¿no? Es como una especie de mandato. Entonces, uno ve al Estado, digamos, esta concepción sería el estado de bienestar como una máquina de redistribuir, como una máquina que tiene que estar continuamente en funcionamiento. Y por lo tanto, como máquina que es, se puede modernizar, se puede mejorar, se puede aceitar. Entonces creo que Ojeda, quizás que inconscientemente o sin tenerlo tan presente o tan meditado, termina adhiriendo a esta concepción bien posmoderna del estado de bienestar como una máquina perpetua de redistribución. O sea, nunca se puede apagar el estado de bienestar, nunca se puede apagar la lógica de la redistribución. Siempre tiene que estar como una especie de mecanismo de movimiento perpetuo. Bueno, siempre hay que redistribuir. No se sabe ni para qué, cómo, de qué manera, hay que redistribuir. Y bueno, si quiere ahí, Fernando, podemos poner el video para escuchar. La nueva política va hacia un estado de bienestar moderno. Tenemos el mejor equipo económico trabajando para que Uruguay siga creciendo. La salud, la vivienda y la educación pública son inversiones sociales que garantizan la igualdad de oportunidades. Es clave mejorar la distribución de la riqueza y mantener el equilibrio de las cuentas públicas. Esto es parte del contrato que quiero firmar con todos ustedes, con el Uruguay. Bueno, un conjunto de clichés de contrato social, redistribución de la riqueza, modernización, progresismo a todo trapo, credo y fe, ilustrada, un mamarracho. Bueno, pero a ver, esto es lo mismo, o sea, hace 100 años que el Uruguay viene hablando en estas coordenadas, pero lo curioso es que Ojeda se presenta como la novedad o como la renovación de no sabemos qué, porque el Partido Colorado hace 100 años que viene hablando en estas coordenadas ideológicas. Así que no sé cuál es la renovación. Y me parece que esto es es como una especie de piedra de toque para comprender que la renovación es pura forma, digamos, es pura estética, es puro simulacro. O sea, Ojeda es más de lo mismo, es un hijo, digamos, pródigo del Partido Colorado y del vallismo, de la lógica vallista, que incluso, que aquí hay una cuestión que no es menor, porque, y por eso me parece que acá hay una diferencia en el enfoque ideológico. La dinámica del vallismo, o sea, las raíces ideológicas del vallismo, a mí me parece que Real de Azúa en El impulso de su freno la sintetiza muy bien, como una especie de empatía casi universal con el sufrimiento de cualquier cosa que viva, y eso explica por qué en el gobierno, digamos, durante el vallismo se prohibieron las carreras de toros, por ejemplo, y se puso un límite a la jornada laboral. Uno puede decir, bueno, ¿por qué tiene que ver una medida con otra? Bueno, está esta especie como de empatía casi romántica, propia, digamos, de la filosofía krausista, de la cual bebe y abreva, digamos, la filosofía vallista, de que hay que tener como una empatía por todo sufrimiento humano, ¿no? O todo sufrimiento en general. Pero, digamos, dentro de esa como filosofía más cercana, como una especie quizás de un humanismo, más con cierto tinte de un humanismo cristiano, por más que el vallismo fue realmente anticristiano y laicista, digamos, y quería de alguna manera cambiar la religión cristiana por la religión del Estado, y en cierto sentido lo logró, cambiando la Semana Santa, transformándola en Semana de Turismo, por ejemplo, o cambiándole el nombre de la Navidad y transformándola en un feriado laico con el Día de la Familia, por ejemplo. Se ve también esa obstinación del vallismo con todo lo que tenga que ver con el catolicismo y con el cristianismo, ese combate que siempre se dan digamos, todos los diciembres entre las balconeras que Sturla manda a poner y las balconeras de Valle, una demencia. Pero bueno, pero dentro de todo, la redistribución o la lógica de la redistribución dentro de la filosofía vallista clásica estaba de alguna manera enmarcada por decir, bueno, redistribuimos pero para mejorarle la vida a la gente, o para ayudar al más desfavorecido, o para evitar que la gente sufra. Pero este discurso de Ojeda, esto de que como una especie de destino inevitable, o sea, el Uruguay va camino a un estado de bienestar moderno, como si fuese un artefacto. Por eso, digamos, esto es lo que me permite decir que esta concepción del estado de bienestar como una especie de instrumento, que está ahí, es imposible de desmontar, y tiene que estar siempre funcionando. Y lo que pueden hacer los políticos es hacer que funcione mejor, pero tiene que siempre estar en movimiento, ¿no? Entonces esto de la redistribución de la riqueza, que habla en términos de redistribución de la riqueza.
Eso me parece que es un punto. Esto de que la riqueza tiene que ser redistribuida en función de un patrón, es una lógica bien de la socialdemocracia, incluso también del comunismo, porque basta con leer el manifiesto comunista para encontrar propuestas de este sentido, a través de impuestos progresivos, redistribución de la riqueza y demás. Pero esta lógica, que está tan inscripta en el debate político uruguayo, de que la riqueza tiene que ser redistribuida por el Estado, no hay problema con eso. La riqueza es del Estado y la puede redistribuir como quiera. O sea, a la máquina de redistribuir, que es el estado de bienestar, nada se le puede escapar, todo puede ser redistribuido. El tema es cuál es el punto, cuál es el límite. ¿Por qué hay que redistribuir? ¿Qué sentido tiene? Porque, repito, acá la discusión, o sea, obviamente, yo, digamos, por mis propias posturas ideológicas, estoy en contra de cualquier forma de redistribución, ¿sí? Porque la única distribución de la riqueza justa es aquella que se da espontáneamente a través de los acuerdos individuales. Pero yo podría llegar a comprender la lógica de no redistribuir, sino, en definitiva, sí, quitarle a unos para darles a los menos favorecidos, pero siempre y cuando se justifique algún tipo de necesidad genuina. No por el mero hecho de lograr que es el modelo o el patrón de distribución que te parece óptimo realmente se dé en la realidad. Porque hay un razonamiento que hace Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, que me parece sumamente interesante. Él pone el ejemplo de Will Chamberlain como ejemplo, que fue, si la memoria no me falla, creo que fue un beisbolista estadounidense muy famoso en la década de los 60, y él pone este ejemplo. Imagínense que se toma toda la riqueza de una sociedad, ¿sí? Y se la distribuye de maneras iguales, ¿sí? Por partes iguales. Entonces, imagínense que hay 100 unidades de riqueza y hay 100 personas. A cada persona se le da una unidad de riqueza. Lo que dice Nozick es que el distribuidor central se da media vuelta y ya uno va a tener 0 porque la perdió en la timba, por ejemplo. Otro se la gastó en chupe. Otra la ahorró y compró, invirtió y tiene 2 unidades de riqueza. Y así sucesivamente. Lo que dice Nozick es que la libertad afecta a las pautas siempre. Porque, la riqueza siempre se va a distribuir de manera impredecible en función de las acciones y las decisiones individuales. Es imposible mantener un patrón fijo de riqueza. Entonces, eso lo que hace es que para redistribuir y para mantener la vigencia y la estabilidad de esa pauta hay que continuamente intervenir en el mercado. Hay que continuamente intervenir en la distribución espontánea que hacen los individuos y en las decisiones individuales, porque obviamente, a lo que vamos a decir es que incluso partiendo de la misma base o del mismo punto de partida, las decisiones individuales van a marcar que a unos les vaya mejor que a otros. ¿Y cómo evitar eso? Entonces, eso es lo que fundamenta esta lógica de la máquina perpetua del estado de redistribución, o de la máquina de redistribuir. Siempre hay que redistribuir, porque algunos toman mejores decisiones, a otros peores. Entonces, el ejemplo de Will Chamberlain, él lo que decía es que, imagínense que las personas le dan a Will Chamberlain, que podemos llamar hoy en día Lionel Messi. La gente le da a Lionel Messi dinero porque lo quiere ver. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas personas que adquieren más riqueza porque las personas quieren dárselas voluntariamente? ¿Qué hacemos? Hay que redistribuir. Bueno, ahí viene esta lógica de los impuestos redistributivos, sacarle a los Lioneles Messi de la vida, digamos, y dárselas ¿a quién? Bueno, aquí es donde viene la cuestión. Porque esa máquina de redistribuir lo único que asegura es que el Estado absorba riqueza, ¿no? Que el Estado chupe de riqueza. Pero después tampoco te asegura que el Estado la distribuya. ¿Y cómo la va a distribuir? Porque dependerá de los criterios de los políticos, ¿no? Entonces, cuando se habla de redistribución de la riqueza, en realidad lo que se termina escondiendo es una especie de subterfugio o de justificación para que el Estado absorba dinero. Que el Estado expropie, que el Estado confisque. Ahora, después el Estado te puede decir, no, nosotros tenemos toda la intención, los políticos te pueden decir, nosotros tenemos toda la intención de redistribuir, pero bueno, tenemos déficit. O se nos fue la plata por acá, se nos fue la plata por allá. Y esa especie de promesa de ese paraíso que nunca se va a encontrar, de ese dorado, que es la salud pública accesible para todo el mundo, viviendas para todo el mundo, lo que hace es justificar la máquina de extracción y una especie de aspiradora perpetua de recursos, transferencia de los individuos al Estado. Esa es la única redistribución que te asegura el Estado de bienestar, sacarle plata del sector privado y pasarla al Estado. Después, no hay ningún compromiso ni ninguna garantía de que el Estado la distribuya de tal o cual manera. Y ese es el problema, que el Estado siempre va a estar corto de dinero, la sábana siempre va a estar corta y el Estado siempre va a tener una justificación para seguir exigiendo más absorción de riqueza. Entonces,
lo que pretende Ojeda es status quo e incluso más carga pública, más déficit fiscal, porque además tampoco es entendible cómo es posible mantener esta lógica de intervencionismo de gasto público a rolete, ¿no? Llamado, digamos, expresado con el eufemismo de inversión social, que también es discutible eso. ¿Cómo saber si es una inversión si no hay tampoco cálculo económico? Por Dios. ¿Cómo sabemos que esto es una inversión? Se supone que es una inversión cuando el retorno de utilidad supera el costo. Entonces hay ganancia. Pero el uso del adjetivo social para limpiarle la cara a cualquier cosa, inversión social, educación social, todo lo que sea social parece lindo, pero no deja de ser gasto público, totalmente incontrolado, que siempre va a generar déficit. Entonces, ¿cómo controlar esta especie de expansión indeterminada del estado de bienestar, de la máquina de redistribuir, para asegurar que todo el mundo tenga salud pública, educación pública y demás, con el equilibrio de las cuentas públicas? Hay algo que no cierra ahí. ¿Cómo vas a mantener una máquina perpetua de redistribución siempre encendida, el estado de bienestar? Porque imagínense el estado de bienestar como eso, como una máquina, como un motor que está siempre continuamente en movimiento. Y eso genera gasto, le tenés que meter nafta a ese motor para mantenerlo siempre andando. Y eso te va a generar déficit o un desequilibrio en las cuentas públicas. Porque lo que esta gente no entiende es que si el estado de bienestar está continuamente prendido, hay menos propensión para la inversión. Y eso va a generar menos riqueza. Va a generar menos masa salarial, menos riqueza, menos inversión, menos riesgo, va a haber menos capital. ¿Por qué voy a arriesgar si me lo va a chupar el estado de bienestar? Esa máquina imposible de apagar. Porque es eso, es como entrar en el núcleo mismo del pensamiento ideológico, de la ideología del estado de bienestar. El estado de bienestar no se puede apagar nunca. Lo que puede hacer la clase política es mejorarlo, ¿no? O sea, mejorar su funcionamiento. Hacerlo mejor, el mecanismo, apretarle las tuercas o hacer que los engranajes giren más rápido, pero nunca apagarlo, jamás apagarlo. Y lo curioso y contradictorio es que Ojeda, por un lado, mantiene este discurso que es socialdemocracia, digamos, de toda la vida, y por otro lado se opone a la propuesta del plebiscito de la seguridad social, que es redistribución. ¿Qué es lo que propone el PIT-CNT sino la transferencia de recursos del Estado, del sector, digamos, del sector privado a través de las AFAP al Estado? ¿Para qué? Para generar una redistribución de la riqueza. Porque el plebiscito también está acompañado por un aumento de las jubilaciones, con la lógica de que los que menos tienen deberían tener más, que los jubilados tengan más. ¿Qué es eso si no es redistribución? Entonces, parece ser que para Ojeda hay redistribuciones malas y redistribuciones buenas, pero no explica por qué son malas unas y buenas las otras. Porque las críticas que les podemos hacer a la redistribución, o a la práctica redistributiva, o al intento redistributivo, o a la pretensión redistributiva del PIT-CNT, se las podemos hacer a todas las que están vigentes hoy en día. Porque los fundamentos son los mismos. Tiene que haber una pauta, tiene que haber una norma de cómo tiene que estar redistribuida la riqueza y el Estado tiene que intervenir continuamente para que esa norma se haga carne. Entonces el PIT-CNT tiene una norma que es que la riqueza tiene que estar distribuida de tal manera. Los jubilados deberían no ganar menos del salario mínimo. Para eso hay que redistribuir. Porque obviamente lo que no cuentan es lo que viene por el otro lado, que de alguna manera ese motor de redistribución tiene que estar con más combustible. Por eso, de alguna manera, se van a tener que sacar esos recursos. Pero es la misma lógica que ese estado de bienestar que pretende Ojeda. Entonces, quizás que el tuit que hablamos, Fernando, de la izquierda y la derecha, si lo tienes ahí a mano, Sí, que Ojeda, claro, Ojeda se presenta, o sea, teniendo en cuenta este discurso, que cualquier persona más o menos versada o que comprenda este tipo de cosas, pues esto es izquierda, clavada, socialdemocracia. Ojeda te viene con ese discurso esterilizado, aséptico, digamos, de no, nosotros no somos ni izquierda ni derecha, eso está viejo, es lo viejo con lo nuevo. Pero la falta de contenido, el vacío mismo, que quizás lo podemos leer, hace mucho tiempo que no enfrentamos a la izquierda con la derecha. Eso quedó viejo. Hoy enfrentamos lo nuevo con lo viejo y el futuro con el pasado. Lo marca la región claramente. Milei, Bukele, Boric, o sea, mete un mejunje, o sea, Milei con Boric, o sea, mamarracho. La calle Pou tiene en común que son lo nuevo. Sí. Ahora, no es por caer en una falacia a Hitler, digamos, pero Hitler era lo nuevo también. Todo es nuevo. También era lo nuevo. Él es nuevo. También. Ho Chi Minh también. Y fueron genocidas, qué sé yo. O sea, ¿qué valor tiene lo nuevo?
No entiendo, la verdad, no me entra en la cabeza. Esto es lo nuevo, bueno, pero lo nuevo tiene que estar más o menos justificado con un poquito de sustancia ideológica. Porque también yo puedo, o sea, puedo ser un líder nuevo y decir, no, genocidio para todo el mundo, sí, vamos a matar tal colectividad, es lo nuevo. Qué político novedoso, qué discurso fresco. Es una cosa increíble, porque justamente el discurso de Ojeda es lo más viejo que puede haber en el Uruguay, es lo más conservador que puede haber. Porque lo que quiere es conservar esa máquina de redistribuir que es el estado de bienestar. Puede sí, con esa lógica tecnicista, tecnócrata, de que hay que mejorarlo. Entonces, bueno, tienen que venir los técnicos de la redistribución para hacerlo más eficiente a esa máquina. Pero es lo mismo, es mantener la máquina funcionando. Ahora, que realmente un político haga campaña y tenga éxito electoral con este discurso es realmente alarmante. Es realmente alarmante. O sea, lo de Ojeda es más de lo mismo y además tiene una pretensión de novedad que es inexistente. Es realmente inexistente. Cuando tiene un discurso viejo, demuestra que lo nuevo en Ojeda no es más que nuevo en términos publicitarios, nuevo en términos de campaña política, que ahí sí está la novedad. No lo niego. Ahí sí está la novedad. Porque hay toda una campaña nueva. Ojeda presenta una campaña política nueva. Eso es cierto. Está haciendo campaña más anclado en las redes, con una estética basada más en su cuerpo, en su persona, en su figura, en el atributo de la juventud, que puede llegar a, digamos, en un panorama político, digamos, la franja etaria bastante pasada de los 50 o pasando los 60. Si uno hace un promedio, quizá de las edades de Orsi, Manini, Delgado, quizás que seguramente vamos a tener 50 y largos o 60. Ojeda tiene menos de 40, si no tiene 40. O sea, él juega con esa brecha generacional, pero eso es la nada misma. O sea, que hable del nuevo presidente, es esa lógica, esa manía con lo nuevo, que es una cosa que a mí me enloquece porque es lo nuevo, pero ¿lo nuevo para qué? No todo lo nuevo es bueno por sí mismo, porque si no, está ese mandato progresista de que no, siempre hay que cambiar nuevo, algo novedoso, como si el pasado o lo que ya existe hay que cambiarlo. No, nuevo, novedad. Ahora, si lo nuevo está, digamos, anclado o soportado, digamos, por discursos absolutamente viejos, que lo que vienen a hacer es conservar el estado de cosas, hay una contradicción ahí. Si un candidato que se presenta como lo nuevo lo que quiere hacer es mantener el status quo, porque si hay algo que es el Estado uruguayo es estado de redistribución, estado de bienestar. Entonces, lo que es nuevo es la forma, la impronta. Entonces se mete en esa lógica de Giovanni Sartori, digamos, de la videopolítica, ¿no? De que lo que importa más es el simulacro, el espectáculo, y no tanto las propuestas. Entonces, en definitiva, el escenario político termina siendo una lucha de caracteres, improntas. Tenemos a Orsi hablando como Mujica, por ejemplo, o impostando una voz campechana, con un abuso de las onomatopeyas. Tenemos a Delgado que no sabemos qué quiere ser, si quiere jugar a tomar el cuartel de la Moncada, no sabemos qué quiere ser más de izquierda, quiere, no sé. Entonces, Delgado con esto de presentarse con colores neutros o incluso colores propios del Frente Amplio, pues si ustedes ven el logo de Orsi, de Ojeda tiene el color rojo y el color azul. Entonces, como que de alguna manera, para no sé, engañar a algún frente amplista que diga, bueno, es azul y rojo, le voy a poner el voto. No sé, la verdad. Entonces, realmente es el nuevo presidente, nuevo. O sea, el abuso del argumento de la novedad es realmente apabullante. Pero con un vacío ideológico y, en definitiva, con una pretensión conservadora. Entonces, bueno, eso. Quería como presentarle quizás alguna crítica que no es común que se le haga a Ojeda, porque usualmente las críticas se le hacen desde, bueno, es un discurso vacío. No, es un discurso vacío sí en términos propositivos, porque el discurso de Ojeda es epidérmico, o sea, no profundiza absolutamente nada, pero no es que esté vacío de ideología. O sea, él lo que quiere hacer es mantener el estado de redistribución. Socialdemocracia, o sea, Ojeda es un socialdemócrata puro, y lo demuestra con esto. Pero sí con un barniz de novedad. Y eso algún incauto, obviamente que lo puede atrapar, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto que es la miseria intelectual del Partido Colorado.
O sea, es tierra arrasada. Entonces, claro, en el reino de los tuertos, perdón, en el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Bueno, y sí, creo que es un poco lo que explica el éxito de Ojeda y bueno, creo que va por este lado. Así que no esperemos ninguna renovación profunda en el Uruguay con Ojeda, ¿no? Esa es un poco la conclusión que me gustaría dejarles. Así que bueno, sería un poco eso. El término socialdemocracia tan como que tiene diferentes polos dentro de las ideologías de nuestro país, ya que siempre se apunta hacia los países nórdicos cuando uno dice socialdemocracia, cuando en realidad la socialdemocracia en los países nórdicos es algo nuevo que terminó haciendo que su productividad declinara, incluso que tuviesen graves problemas económicos. Y la socialdemocracia está presente en Uruguay desde hace décadas. Lo único que cambian los protagonistas, nada más, pero después ha sido básicamente lo mismo hace 80, 90 años o más. Pablo, lo vimos, y no, tampoco quiero hacer ninguna referencia excesiva, pero lo vimos con el debate que tuvimos entre, digamos, junto con Dotti, que bueno, a ver, digamos, el representante del Partido Colorado y del Partido Nacional defendían esto, Ojeda, redistribuir, en fin. Entonces, son como alternativas, sí, formales, son otros partidos, pero en realidad hay un consenso socialdemócrata que es fuertísimo en el Uruguay. Pero a mí lo que me llama la atención es esa apelación a la modernidad, a lo nuevo, ¿no? Y a que hay como un mandato fatalista, digamos, el estado de bienestar se va a modernizar. Nunca se va a cuestionar ni se va a reducir, cuidado, no se va a modernizar. Y esta lógica por redistribuir sin preocuparse por la producción de riqueza, ¿no? Que eso es algo que es como siempre el talón de Aquiles de estos discursos. Está bien, pero para redistribuir primero hay que crear riqueza, porque si no, no funciona el negocio. Pues si no, lo que te genera es redistribución de miseria. Eso siempre te va, el estado de bienestar siempre te va a generar estado de miseria, eso siempre. Y además esa lógica paternalista de que el Estado, esa lógica del Estado-providencia, de que el Estado te puede asegurar tu bienestar, cuidado. Y sin el Estado no vas a poder estar bien. Que es un poco, que les recomiendo, yo no sé si se los comenté antes, pero hay una película que se llama, conectando con lo que decía Pablo de los estados nórdicos, que se llama Una teoría sueca del amor, que se las recomiendo. Que es una película, digamos un documental en realidad, que demuestra el estado de la sociedad sueca a raíz de esas políticas ultra mega individualistas, pero en el mal sentido, que empieza el gobierno socialdemócrata sueco en la década de los 60 de hacer que el Estado sea el garante de la individualidad y de la autonomía de los individuos, de los suecos. Entonces, fuera de la familia, la lógica era que todo sueco sea libre y autónomo gracias a la ayuda del Estado. Y eso se logra, digamos, lo que termina generando es que ancianos mueran solos, porque los lazos familiares están absolutamente destruidos, que mujeres suecas se terminen autoinseminando, digamos, comprando, literalmente está en el documental, comprando semen por internet. Una locura, pero pasa. Porque el Estado siempre... Esta lógica que no importa, no necesitas confiar en nadie, no necesitas tener pareja, formar una familia, el Estado siempre te va a asegurar tu individualidad, porque el Estado te va a asegurar tu bienestar. Genera una lógica tan paternalista y dependiente que es preocupante, y en el Uruguay se da. Este horror a la iniciativa privada que hay en este país, esta estatolatría, es consecuencia de esto. Que no se puede pensar, no, cuidado, si el Estado no me asegura algo, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar sin casa, me voy a quedar sin agua potable si OCE no me la da. Ahora, si te la da sucia o impotable, bueno, cuidado, está bien, pero ¿qué le podemos hacer? Si estuviera en manos de los privados sería peor. Es una cosa que, o sea, la estatolatría es un límite mental. O sea, te limita, no puedes pensar más allá del Estado, es como una caja. Entonces, el bienestar solo puede estar dentro del Estado. Pero es peligroso, porque el estado de bienestar también es un Estado que reprime. Eso muchas veces no se ve. Porque el estado de bienestar es un Estado que tiene muchos recursos, es un Estado que tiene una primacía siempre sobre el individuo, es un Estado que tiene muchos recursos porque tiene mucho dinero y también puede reprimir. Entonces, cuidado, porque el chavismo comenzó con esta lógica de la redistribución perpetua, y terminó en esto. Terminó en una tiranía. Entonces, cuidado que el discurso socialdemócrata te dice, no, la redistribución está bien, pero no se ve que el Estado puede también reprimir como redistribuye.
Entonces, así como el Estado puede ser una máquina perpetua de redistribuir, puede ser una máquina perpetua de reprimir. Y mientras más recursos tenga, más eficaz va a ser al momento de reprimir. Entonces, nada, me parece, nada, es que, a ver, estas cosas nunca se van a discutir porque, digo, hay como un consenso que es indestructible, digamos, ¿no? Además que una cosa que no entiende esta gente, perdón, es que un Estado grande, así como quieren, socialdemocracia, un Estado que interviene así de esta manera, un Estado presente, no hay ningún país que haya podido crecer con un Estado así, económicamente hablando. Es imposible. Pero hay que hacerles entender esto, que parece que creen que el Estado es omnipresente, todopoderoso, que va a hacer absolutamente todo y que va a surgir dinero, no sé de dónde, y que se va a ocupar de todo. Pero quien impulsa el país es el sector privado, son los individuos que, que trabajan, que emprenden, son los que impulsan el país. Y si vos lo ahogás a impuestos para pagar el estado de bienestar, obviamente que le van a quitar productividad, pero a la gente le cuesta tremendamente entender eso. Totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que ahí, Pablo, hay unas cuestiones con los fundamentos filosóficos mismos de la justicia redistributiva, ¿no? Lo que comúnmente se llama la justicia redistributiva, que está básicamente muy bien condensado, muy bien expresado en una teoría de la justicia, en la obra, digamos, más conocida de John Rawls, el filósofo de la socialdemocracia y el estado de redistribución, pero por escándalo, que él ahí lo que termina en definitiva entendiendo es que hay riquezas injustas o riquezas inmotivadas, o riquezas que no deberían tenerse. Sobre todo esa riqueza, por ejemplo, la riqueza heredada. Esto explica también por qué la socialdemocracia tiene siempre una campaña contra la riqueza, contra la herencia, perdón, y siempre termina imponiendo algunos impuestos a la herencia, o, ¿no? O coartar el tema de la herencia, porque terminas inmotivadamente obteniendo, eso genera una distribución injusta. Esto de los dotes naturales, de que si, digamos, justamente esta lógica rolsiana de la lotería genética o de la lotería natural, hay gente que está más agraciado, tiene más capacidades naturales que otras. Entonces el Estado tiene como que nivelar eso, ¿no? Entonces, si uno nace en un barrio rico, no tiene por qué tener ciertos beneficios, o esos beneficios también deberían ser compartidos o pasibles de ser obtenidos por quien nace en un barrio más pobre. O sea, es esto de, digamos, Thomas Sowell tiene un libro que se llama The Quest of Cosmic Justice, digamos, o sea, la búsqueda de la justicia cósmica. Y ahí él desarrolla esto, porque el delirio del progresismo ya ahora avanzó, ya no es solo redistribuir, sino también asegurar eso, la justicia cósmica, que si uno nace hombre, mujer, que no haya diferencias, que todo sea realmente homogéneo. Te hablan de techo de cristal, te hablan de injusticias, de cualquier cosa, lo que quieras, de colectivos que son injustamente tratados por el patriarcado, por ciertas estructuras sociales. Es como realmente rediseñar desde cero la sociedad, ¿no? Es un poco lo que dice Sowell con esta lógica de la justicia cósmica, ¿no? Que todo, absolutamente toda la sociedad tiene que estar de una determinada forma configurada, ¿no? Ya no es una cuestión de redistribución de la riqueza, sino ya empezamos a hablar de cuestiones íntimas o privadas. Por eso es que, por ejemplo, políticas basadas en este feminismo un poco más radical de los trabajos incompensados, por ejemplo, que entienden que los cuidados que hacen las mujeres deberían estar compensados de tal o cual manera, sin importarle si hay algún tipo de consenso o algún tipo de acuerdo, se meten en la intimidad del hogar. O sea, toda la sociedad debe estar organizada de tal o cual manera. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Porque en Uruguay ya se está pasando de este estado de bienestar, basado en esta lógica de la redistribución o de la justicia redistributiva, a cada vez políticas más en el sentido de la justicia cósmica. Por ejemplo, lo de la senadora Rodríguez, esta herrerista que pretendía una paridad en el tema de los cargos públicos, los cargos electorales, es justicia cósmica. Justicia cósmica. Derechos para ciertas minorías o la discriminación positiva, es justicia cósmica. O sea, lo que hay que redistribuir ahora son cargos públicos, no solo riqueza. Hay que distribuir beneficios, accesos a determinadas posiciones. Entonces, es peligroso esto, muy peligroso. Porque si el Estado tiene pretensiones de justicia cósmica,
no hay límite alguno. Y ya se vio en el siglo XX lo que hacen este tipo de pretensiones totalitarias, de querer rediseñar, de ingeniería social total, utópica, peligroso, muy peligroso. Me hiciste acordar este tema pasa que bien puso yo siempre lo nombro a Hayek, Fernando, la etapa esa, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Sí. Cuando el tema de la pandemia, quería, disculpe que pasó nuestra, Mascota oficial. no, viene a escuchar lo que pasa. Cuando querían en la pandemia el Frente Amplio, que lo pudo haber querido también otro sector de los partidos tradicionales, era la renta pública. La renta, Sí, la renta básica universal, bueno, la sí, renta básica universal. ¿Y dónde sacas la plata para eso? bueno, ¿Me entiendes? lo que pasa es que eso Pablo, de la renta básica universal, está complementada con lo que se llama la teoría monetaria moderna. Que básicamente es un delirio que lo que te termina diciendo es que la producción de dinero no genera inflación. Entonces, está con esto de que no importa de dónde se va a sacar la plata, el Estado imprime, no hay problema si después el Estado va a sacar ese dinero a través de impuestos o le va a dar un uso productivo, no importa, la inflación no, hay que imprimir. Entonces, lo que te terminan diciendo con esta cuestión de la renta básica universal, que es cierto y está basado en esta misma lógica, ¿no? Y se conecta con esto que les comentaba de la justicia cósmica, de que avanza cada vez más, ya no hay que redistribuir la riqueza, hay que asegurarle la felicidad y el bienestar y que todo el mundo pueda vivir sin tener que depender de un puesto de trabajo o tener que ganarse la vida de tal o cual manera, ¿no? El Estado ya te asegura un bienestar, pero absoluto, ¿no? Ahora, ¿de dónde se saca la plata? Nunca está claro, porque además son propuestas que cuando se las instrumentalizó a nivel práctico y concreto, siempre dio mal. O fueron tan pequeñas que no eran estadísticamente relevantes, porque si tienes la vida asegurada, un ingreso sin tener que trabajar, bueno, ¿cuál es el incentivo para invertir o para romperte el lomo, no? Perdón que los interrumpa, pero hay un artículo que encontré que capaz que es relevante. Daniel Olesker dijo que hay que unificar y aumentar las asignaciones, lo que podría ser el eslabón inicial de la renta básica universal. El magíster en economía y asesor del intendente Canelones fue entrevistado en Informativo de Sarandí y se refirió a las principales problemáticas que atraviesa el país y sobre el rumbo en materia política económica que debería tomar el próximo gobierno. O sea que Vos sabés Si te interesa esto, Pablo, Juan Ramón Rayo tiene un excelente libro sobre esto que se llama Contra la Renta Básica Universal, que es fantástico. Y ahí él tiene una parte muy expositiva de todas las teorías, pues también hay mucha cosa acá, ¿no? Hay incluso todas unas teorías republicanistas de la teoría básica, de la renta básica universal, que la idea es asegurarle a cada ciudadano una independencia económica que le permita dedicarse al 100% con los asuntos públicos. Otro delirio más, ¿no? Esta idea de que, al parecer, votamos cada 5 años, pero el ciudadano tiene que estar libre económicamente para poder estar activo en la discusión pública. Delirio. Pero bueno, tienes también pretensiones socialistas, pretensiones también humanistas cristianas, con el tema de la renta básica, está como justificada de distintos frentes. Ahora, nadie sabe si funciona esto. Obviamente que no funciona, pero no hay una corroboración empírica, es pura ideología, basada o derivada de esta lógica de la máquina de redistribuir. O sea, es un paso lógico, es ir un poquito más. Es decir, che, pero ¿por qué no ampliamos la máquina, no? ¿Por qué no la hacemos un poco más compleja, no? O hacemos que funcione más rápido. Es lo mismo. Pero es muy peligroso, porque esto de a poquito se está empezando a meter. En la pandemia comenzó esta bobada también de la renta básica universal, ahora Olesker tiró esto, y de a poco, y falta que Delgado la compre, o que Orsi la compre, y ya está. Y se implementa. Total, si tienes todo el artefacto armado para hacerlo. Si Olesker está hablando de esto, Orsi ya lo escuchó y lo compró, me parece a mí. Bueno, pero Fernando, obviamente, a ver, el otro día escuchaba a Delgado, nuevamente vuelven con el mismo tema de reducir la jornada laboral a 6 horas. Como esto es capitalismo mágico para esta gente, ¿eh? Esto es pase de magia, misticismo, hace unos rituales y empieza a salir plata de la nada. Es una cosa realmente insólita. Pero Delgado dice, bueno, yo no me limito, no me cierro a estas propuestas. ¿Te das cuenta que ahí no hay ningún filtro ideológico, eh? Basta que lo convenzan para... O sea, no hay nada que le haga, que le rechine, diga, no, pero esto de reducir, porque vamos a mantener los mismos salarios, la productividad baja.
los costos operativos de las empresas van a subir en términos relativos, porque si a menos trabajo vas a tener que pagar lo mismo, eso lo que hace es aumentar el precio del valor hora, de la hora de trabajo. Él bien dijo en algún momento que se ubicaba ideológicamente a la izquierda de la calle Pou. Y la calle Pou sí, por lo menos salió a decir, bueno, pero hay que ver la productividad y que se mantenga no sé qué. Pero el tema, Fernando, es que por lo menos la izquierda marxista, incluso con todos los mambos y los preconceptos y los conceptos erróneos que tenía, por lo menos entendía que algo de productividad había que ver, que si más o menos no te cerraban los costos y los ingresos, la cosa no iba a andar. Pensaban sí que los precios no importaban, pero el tema es que ahora esta izquierda está pensando en términos realmente metafísicos. Es misticismo puro, piensan que se va a acomodar la cosa sola. O sea, si la gente va a trabajar menos, va a ser más feliz. No sé, realmente yo no lo entiendo, porque esto es la realidad, esto cierra, es número, es contabilidad. ¿Cierra o no cierra? Y si no cierra, lo que cierran son las empresas. ¿Y qué vamos a quedar? Bueno. Estoy buscando la frase de La Lenin gente que dice, sigue aquel mucho. que no trabaje no podrá comer. Es una Bueno, máxima de la ideología marxista. claro, bueno, exacto. Si no trabaja, no come, hermano. Y ahora con esto de la renta básica universal es, no, vas a comer sin laburar. Por lo menos el marxismo ortodoxo tiene algún ancla, o tenía algún ancla en la realidad, porque más o menos intentaba comprender el capitalismo. Eso no se lo podemos negar al marxismo. O sea, que había un intento de comprenderlo. Comprendieron mal. Pero esto, pensar que la gente trabajando menos, recibiendo plata sin trabajar, esto vamos a ser todos felices, una comunidad utópica, tipo la Nueva Arcadia. Buah. El tema es que la gente en general, porque a veces uno le da palo como liberal porque Hayek iba contra el socialismo con esa frase que decía, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas, pero es que es una realidad que hoy día lo sufre todo, la mayoría del sector político. Tú hablas con gente, estoy hablando de promedio, gente del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, del Partido Colorado, de los sectores menos izquierdistas igual. La gente te dice, qué bueno, porque no saben de economía, no tienen ni idea. Que claro, los políticos han hecho muy bien esa jugada que nuestro sistema educativo no te enseña ni lo más mínimo imprescindible de finanzas ni de economía. Entonces la gente le venden cualquier cosa y aplaude. Por ejemplo, hubo un tiempo, no sé si se acordarán ustedes, yo no quiero errarle, que la calle Viejo, ¿no? Había lanzado una propuesta cuando se lanzaba a la presidencia de que iba a pagar jubilación a las amas de casa. No sé si Sí. recuerdan algo de eso. Digo, ¿y de dónde va a salir la plata? ¿Entiendes? Ay, qué malo que sos, no querés que la ama de casa cobre jubilación. No es no es que uno sea bueno o malo, es que eso hay que pagarlo. Si vos lo aportaste. Bueno, pero ¿qué es eso, Pablo? Claro, es que, a ver, yo recuerdo, creo que fue en la campaña del 2014, creo, que Verónica Alonso, ahora desaparecida en acción, desde que se apoyó a Santori, desapareció el mapa, llegó a proponer la duplicación del salario mínimo nacional, como si fuese nada. No va a pasar nada, está bien. Es populismo a troche y moche, pero además, claro, es evidente este tipo de discursos lo compran los políticos porque les da poder o los transforma en salvadores. Obviamente que un político va a estar mucho más inclinado a comprar estos discursos colectivistas y estatistas que lo que hacen es ponerlos como salvadores y patriarcas benevolentes que le van a asegurar a su rebaño el bienestar. Obvio que les va a gustar más. El discurso más liberal, más individualista, más antiestatista es negro. El individuo se tiene que más o menos manejar solo y usted, mientras más lejos esté de mis asuntos, Estado, mejor. Entonces, claro, el problema es cuando los ciudadanos terminan comprando eso. Y se genera un círculo vicioso que es que si tú no puedes pensar por fuera del Estado, el Estado va a estar siempre. Porque no va a haber ningún estímulo externo para sacarte del Estado. El Estado nunca se retira solo. Los políticos nunca se retiran solos. Se retiran o a base de bala por alguna revolución, pero después terminan volviendo de otra manera, o con algún cambio cultural, como puede llegar a estarse dando en Argentina, que realmente diga, bueno, las preferencias de los ciudadanos hacen que esa famosa ventana de Overton se mueva radicalmente y los políticos no les queda otra que hacer acrobacias discursivas para acomodarse.
y empezar ahora a hablar en términos liberales, que es lo que está pasando en Argentina. Ahora aparecieron liberales de la nada, pero bueno, porque la ciudadanía se corrió un poco más hacia la derecha o hacia la derecha liberal. Pero es problemático porque, o sea, para el común de la gente, Emanini es la extrema derecha, ¿no? Le pregunta si está de acuerdo con lo que dijo Ojeda. Bien. Entonces, desde Manini hasta Orsi, todo lo mismo. Eso que dijo Ojeda lo firman, suscriben. Totalmente. Es preocupante. Muy preocupante. Pero bueno, es lo que tenemos en el Uruguay, ¿no? Y cualquier. Porque además, y además es un cliché, porque te dicen, que estás en contra de la educación pública. No, podemos discutir, estar de acuerdo, pero que puedas defender la existencia o que el Estado brinde determinado servicio, no necesariamente significa justificar la redistribución perpetua de la riqueza. Son dos cosas diferentes, que a veces se confunden. Porque esto de redistribuir no hay límite. Te van a poner un impuesto para esto, para desestimular esto otro. Van a ser Robin Hood, digamos, continuo, digamos. No siempre sacarle al más rico para darle al que menos tiene. Y al final, como decía Bertrand de Juvener, en ese que ya se los comentaba, en la ética de la redistribución, quienes terminan pagando el pato es la clase media. Siempre. Siempre. El estado de bienestar, quien lo paga, la clase media. Que no se puede ir del país o no puede poner sus capitales afuera o en un offshore como la clase alta, y que tiene más o menos una renta más o menos estable, profesionales universitarios, funcionarios públicos, que les permite al estado de bienestar tener digamos, bueno, un poco lo que decía Mujica. Ustedes recordarán que creo que con una honestidad brutal, en un programa, digamos que a un periodista español, no me acuerdo el nombre, le dijo que el Estado tenía que ser como la sífilis, que no mataba al paciente, digamos, no mataba a la víctima. La dejaba viva para seguir chupándole, viviendo de ella, ¿no? O sea, la sífilis no mata al paciente de una, digamos, lo va comiendo a poco. Como un parásito. ¿Cómo? Exacto. Y lo dice textual, el Estado, lo pueden ver en YouTube. El Estado tiene que ser como la sífilis. Porque le sirve que yo lo he compartido con en algún intercambio por Facebook. Siempre hay un punto medular, ¿no? Que es el Estado y su forma de proceder y cómo interactúa con la gente. Y la vez pasada, en la columna de Dotti, yo citaba la frase aquella de Freddy Bastián. Sí. Lo recordarán los brujuleros. Dice, todos pretenden vivir del Estado y no entienden que el Estado vive de los que pretenden vivir de él. Entonces, es una cosa que la gente tiene que empezar a entender estas frases, asumirla. Invitamos nosotros a que lean autores como los que nombra Matías, nombro yo, todo lo que se nombra aquí en Brújula, que los libros no muerden, y podrán leerlos para refutarlo o para decirle esto no me gusta, pero abren cabezas, ¿no? Y bueno, totalmente que el Estado siempre es el punto medular. Ahí está, siempre pinchando. La madre de todos los problemas, Pablo, es el Estado, siempre. Sí. Brujuleros, espero que les haya gustado, estoy seguro que sí. Espero hayan sacado apuntes, lapicera, lápiz, de todas formas queda grabado. Y al que no le gusta el video ya sabe lo que tiene que hacer, puede poner sus insultos diciendo que somos unos fachos, que no sabemos nada, no entendemos nada, en la caja de comentarios como apunta Fernando. Pero que aguanten el vuelto, que aguanten el vuelto. O sea, la vuelta. Y de vuelta, ¿no? Porque después algunos he visto me hiciste acordar. Me hiciste acordar que íbamos a debatir, eran dos frentes amplistas que aceptaron debatir y después no contestaron nada más, desaparecieron. Habían dicho que sí, los dos, eran ellos dos contra ti, Matías, y contra Dotti. Pero no sé qué pasó. Capaz que le bajó la cuenta a YouTube. Viste que YouTube castiga a veces, viste, por alguna palabra como sí acepto, viste, y YouTube te baja la cuenta. Lo que pasa, Pablo, y para no alargarlo más, pero me parece que este apunte sirve. La izquierda no está acostumbrada a debatir en general. La izquierda siempre funciona con las variables de la condena y la represión, no hay más. O eres un facho, un fascista, un nazi, ya te condeno, no eres digno de debatir conmigo, o te censuro. No hay más.
O sea, el libre mercado de ideas la izquierda la mata porque es kriptonita pura. Porque cuando tienen que defender las ideas hacen agua. Pero bueno. Así que, bueno, ojalá se dé un debate, porque me parece necesario debatir este tipo de cosas, me parece que hacen bien, ¿no? Por supuesto, totalmente. Brujuleros, quedamos para la próxima columna de la estocada. Vamos arriba. Sí, creo que la próxima columna capaz que le encaremos el diente a Manini, a ver qué hace, que capaz que podría estar interesante eso. Dale. Así que, Por lo menos da para pasar el video de él bailando con el perro atrás. Estaba pensando justo en eso. Eso ya me parece que vale la pena. No, ahí el lore de Cabildo Abierto, el multiverso de Cabildo Abierto es fantástico. Nos vamos a divertir un poco. Bueno, gente, hasta la próxima. Nos vemos, gente. Chao, chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae sátiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un compás para opinar.